Hola, ¿qué tal? Estamos en estas sesiones acerca de algunos autores europeos que tienen que ver con la sociología, la comunicación y el entretenimiento, y en esta ocasión vamos a hablar de uno muy importante, un postestructuralista que se llama Michel Foucault. Y para ello, bueno, pues permítanme compartirles mi presentación. A ver, acá está. Ok, ahí tenemos la presentación, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de este señor que se llama Michel Foucault. ¿Y quién es Michel Foucault? Bueno, Michel Foucault es un postestructuralista, es decir, es alguien que retoma algunas de las ideas del estructuralismo de Saussure, del estructuralismo de Barthes, de Levi Strauss, y que de alguna forma pues empieza a utilizar también esta metodología estructural a partir de dicotomías, a partir de una serie de unidades funcionales que son complementarias, aunque son opuestas, y las integra a su pensamiento, ¿no? Hablar de Michel Foucault es hablar de muchísimos libros que escribió en su vida, ¿no? Y que de alguna manera tienen una preocupación esencial con relación al lenguaje, ¿no? Por eso es que nosotros estamos viendo a este autor en esta materia, ¿no? Eh, Michel Foucault piensa que, así como veíamos con Derrida, que la primera cárcel del hombre, pues, es su lenguaje. Es decir, que todo lo que el hombre puede decir, todo lo que el hombre puede pensar está limitado por el lenguaje que tiene para expresarlo, ¿no? Y en ese sentido también dice que el lenguaje es una prisión. Bueno, pues el hombre, dice, expresa de su propio pensamiento a través de sus palabras. Es decir, a partir de lo que el hombre utiliza con el lenguaje, el hombre se adapta a esa manera de pensar y es eh, prácticamente sujeto a través del lenguaje. Pero esa sujeción a través del lenguaje no es meramente simbólica, sino que es una sujeción que tiene que ver con el poder, es decir, con la dominación, con la subordinación a un poder mayor, ¿no? En un momento más vamos a ver cómo pasa eso. Dice, las palabras que usa el hombre para definir su realidad no son más que palabras, pero él termina creyendo que son cosas reales. Bueno, pues se podría decir que mientras las palabras hablan de las cosas y las cosas son, ¿sí? Hay una diferencia entre las palabras y las cosas, pues el hombre llega a creer que las propias palabras son cosas y actúa en consecuencia en el lenguaje, ¿sí? A través del lenguaje, que es el uso de esas palabras, por así decirlo, ¿no? Pues verdaderamente se cree que las palabras son cosas. Y entonces empieza a moverse alrededor del mundo utilizando las palabras, intercambiando esas palabras como si fueran intercambio de cosas y se ve sometido a esa lógica de intercambio. Es más o menos lo que diría Michel Foucault, ¿no? Entonces dice, las palabras pues son fruto de una convención. Ajá. Esa convención a la cual el hombre pues no acudió, es decir, se pusieron de acuerdo mucho antes de que llegara el hombre actual. Dice, el lenguaje es heredado y es víctima de la sujeción del lenguaje. Es decir, el hombre entra a la escena y el lenguaje ya está dado, de tal suerte que no puede cambiar el lenguaje. Y al no cambiar el lenguaje no puede cambiar muchas de las cosas que se piensan porque el lenguaje es la expresión pura del pensamiento, ¿no? En ese orden de idea dice, nos hemos desembarazado de Dios, ¿sí? Para ser esclavos del lenguaje. Esta frase que utiliza Foucault es porque el sujeto moderno, ¿sí? Piensa que a través de la razón se ha desembarazado de las cuestiones teológicas, sobre todo ha roto con el mundo tradicional en el cual la religión tenía un peso específico en la vida del hombre y la tradición. Pero toda esa esfera premoderna en la cual la religión lo dominaba todo, el arte, la filosofía, la escuela, incluso la formación del hombre, la vida cotidiana, el gobierno, etcétera, etcétera. Bueno, pues a través de el hombre moderno, a través de la razón, dice, pues nos hemos desembarazado de Dios. Sin embargo, en esta nueva época donde pues ya utilizamos la razón como horizonte, el lenguaje como condición imperante de la razón,
dice Foucault, pues quitamos a Dios, pero nos hicimos ahora esclavos del lenguaje. ¿Cómo es esto? Bueno, pues en la antigüedad a las personas que eran consideradas fuera de lo normal, a las personas que eran consideradas, por ejemplo, locas, pues ¿qué era lo que hacía? Pues se deshacían de esas personas. No sabían muy bien cómo hacerlas, ¿no? Cómo tratarlas. Las ponían regularmente en un barco, en una nave, ¿sí? Las juntaban a todas estas personas que parecían locas o que eran denominadas como, bajo la voz común de locos, los ponían en un barco en la nave, y en esa nave de los locos los dejaban a la deriva en el mar para deshacerse del problema, para olvidarse del problema por un momento, ¿no? Bueno, para la eternidad, porque ya no iban a regresar, ¿no? La situación acá es que dice, las palabras tratan de definir las cosas, pero lo que pregunta ulteriormente Foucault, ¿las palabras son lo que nombran o son una convención? Es decir, en otras palabras, ¿no? Dice, a los locos, dice, los abandonaban en una nave que llevaban al mar o al río y los dejaban ahí. ¿Por qué? Pues porque eran locos. La pregunta es, ok, muy bien, ¿por qué eran locos? Pero ¿qué es ser loco? ¿No? Pues obviamente ser loco, pues es una persona que simplemente pues, no es normal, ¿ok? Ok, pero en ese orden de ideas tendríamos que preguntar qué es lo normal. O más aún, ¿quiénes son los anormales? O cómo definimos quién es normal, quién es anormal. Eso sería lo que piensa Foucault, ¿ok? Si las personas dicen que tú eres loco, te suben a la nave y te olvidan. Pero ¿quién dice en última instancia que una persona es loca? Es decir, podemos decir que es loca porque se comporta de un modo anormal, pero ¿quién define en última instancia qué es lo anormal o qué es lo normal, no? Pues acá tenemos que hay muchos tipos de anormalidades, ¿no? Acá tenemos un episodio de estos de comedia de la familia Peluche, donde le dicen a la Bibi, ¿por qué Bibi no puede ser una niña normal, ¿no? Normal, nuevamente, haciendo énfasis en que hay algo desde lo cual se puede decir que las personas son normales, anormales o subnormales, ¿sí? Que entran dentro de la norma, es decir, dentro de un estándar esperado, ¿no? Pero en ese sentido, dice Foucault, pues hay muchas anormalidades. Y él trata durante su vida de estudiar esas anormalidades, ¿no? Los locos, por ejemplo, como ya habíamos dicho, los locos pues no son normales. Los locos no están normales, ¿no? Pero los enfermos, pues los enfermos tampoco están normales. Los enfermos tienen algo que los hace distintos. No están dentro de la norma, que es la salud, ¿correcto? Y los criminales les pasa igual, no son normales. ¿Sí? Tienen una conducta que infringe la norma, es decir, que se pasan de esta cosa que decimos normal, se pasan de la rayita, ¿no? Y los pervertidos tampoco son normales, o sea, dentro de esto que es lo tolerado, lo convencional, lo normal, pues tienen comportamientos que se salen, ¿no? De lo común. ¿Qué es lo que hemos hecho como civilización? ¿Qué es lo que hemos hecho culturalmente hablando con los locos, con los enfermos, con los criminales, con los pervertidos? ¿Cómo los hemos tratado? Es lo que dice Foucault, ¿no? Bueno, pues podríamos entonces empezar a hablar de estas dicotomías en el sentido de Saussure, de que para que haya un normal tiene que haber un anormal o lo no normal, ¿no? Si están opuestos funcionalmente, pero se complementan, ¿no? Entonces, para seguir con la cuestión estructuralista, con esta metodología, con este bagaje de conceptos, pues podríamos decir en términos bartesianos o en términos de Levi-Strauss que hay una exclusión inicial. ¿Qué quiere decir esta exclusión? Hablábamos con Levi-Strauss acerca de tabús, hablábamos con Barthes acerca de cosas que están prohibidas, cosas que están aceptadas, ¿sí? Estas categorías dicotómicas. Bueno, pues acá con Foucault estamos hablando de una exclusión inicial. Y aquí tenemos un pasaje, ¿no? En este pasaje, en la Biblia se nos comenta que los leprosos
vivían fuera de la ciudad. ¿Y por qué vivían fuera de la ciudad? Porque no eran normales. Había que hacer algo con los anormales, ¿sí? ¿Qué hacían con los enfermos de lepra? Pues los llevaban afuera de la ciudad, los dejaban ahí y pues los olvidaban, los excluían, los separaban del cuerpo social. ¿Para qué? Para que no infectaran al resto de las personas y la situación se pudiera hacer manejable, ¿no? En términos de seguir adelante y hacer que la sociedad trascendiera, ¿no? Bueno, pues entonces hay una exclusión inicial. Dice, a los locos, a los leprosos, a los pervertidos y a los criminales, desde la antigüedad los apartaban del conjunto social. ¿Por qué? Porque era una amenaza a la viabilidad social, ¿sí? Además, pues si alguno caía en ese caso, si alguno era considerado loco, si alguno era considerado leproso, si alguno era considerado criminal, pues era vergonzoso caer en estas categorías y ser completamente excluido, ¿no? Aquí tenemos este pasaje donde Jesús precisamente va y ve a los leprosos, ¿no? Entonces hasta los apóstoles se sacan de onda porque dicen, oye, pues están leprosos, por alguna razón están allá, ¿no? Y están alejados del cuerpo social, ¿correcto? Bueno, pues empecemos, ¿no? Dice en ese sentido Foucault que hay ciertos estamentos sociales que de hecho tienen un poder mayor sobre el resto de la sociedad, derivado de su conocimiento y su conocimiento, el conocimiento que uno tiene de la realidad, se manifiesta o se refleja a través del lenguaje que tiene para nombrarla y de la capacidad que tiene de articular un discurso. Es lo que dice Saussure, y bueno, se establece como una especie de convención, esto mismo que acabamos de decir. Perfecto, bueno, pues resulta que hay ciertos sectores que por el saber técnico que manejan, por la especificidad del lenguaje que requieren para denominar las cosas con las que tratan de manera cotidiana, pues acumulan mucho conocimiento. Y ese conocimiento les da la posibilidad de articular un lenguaje muy específico, ¿sí? Ese lenguaje específico es la jerga técnica, ¿sí? Con la cual, pues, denominan las cosas. Esta característica, que acumulen tanto conocimiento y que tengan un lenguaje específico, los hace de alguna manera sentirse por encima del cuerpo social y tener cierta autoridad sobre los demás. Algunos estamentos, como los médicos, son ejemplo de esto, ¿no? ¿Qué pasa con el médico? El médico usa las palabras y a través de las palabras denomina una realidad, ¿no? Dice el médico, lo que yo digo es lo que tú eres. Si yo digo que tú estás enfermo, es que estás enfermo. Es el poder de la palabra, el poder del discurso que tiene el médico, ¿no? El médico tiene un poder real sobre una persona cuando se dirige a la persona, ¿no? A ver si queda más claro con estos ejemplos. Los médicos diagnostican a los enfermos, ¿sí? Los enfermos son personas que no están normales. Son personas anormales, es decir, personas que no están funcionando de modo normal, ¿ok? Entonces, los médicos les dicen a los pacientes qué es lo que sufren. En otras palabras, le dan una palabra a su afección. Le dicen el nombre de aquello que está sufriendo. Señor, usted tiene COVID-19, usted tiene meningitis. Lo que usted tiene se llama tal. ¿Por qué? Porque yo lo sé. ¿Y cómo lo sé? Porque tengo un amplio cúmulo de conocimientos que me permiten interpretar esos signos y decirle a usted que este es el nombre adecuado para designar lo que tiene, ¿no? Ok, el médico entonces, una vez que diagnostica, una vez que conoce la situación y que le pone un nombre a esa situación, pues entonces lo que hace es le ordena al enfermo que siga un determinado tratamiento, ¿no? Y el enfermo puede decir, oiga, doctor, pues yo creo que debería, no, yo no le estoy preguntando, yo le estoy diciendo que así haga las cosas. Usted se va a tomar esta pastilla en la mañana, a mediodía y en la noche. Y no va a ser posible que usted coma grasas o que coma azúcar o no sé, cualquier cosa de esas, ¿no? El médico le ordena, y cuando decimos le ordena es que a través de las palabras lo obliga a tener ciertas conductas, ¿correcto? El médico, ¿sí? Finalmente no le rinde explicaciones al enfermo. Si el enfermo insiste, le dice, oiga, doctor,
pues yo siempre me he sentido mal con esta otra pastilla. Yo creo que no le estoy preguntando, señor, y ni le voy a explicar por qué estoy cambiando el tratamiento. Le estoy diciendo que el cambio va porque yo soy la autoridad y como tal le estoy diciendo que su tratamiento es este, ¿no? Por lo tanto, el médico ejerce a través de su saber completamente especializado y a través de las órdenes que le da al enfermo, ejerce un poder, ¿sí? Un poder que el enfermo no puede replicar. El enfermo no puede levantarse simplemente y decir, pues no quiero que haga eso, ¿sí? Entonces, ese poder que tiene el médico es un poder de su palabra que afecta directamente al cuerpo del enfermo. ¿Por qué afecta al cuerpo del enfermo? Porque nosotros decimos, el médico finalmente es el que dice, bueno, ¿sabe qué? Lo veo tan mal que usted se va a quedar confinado en el hospital. Se va a quedar internado. Oiga, doctor, sí, es un poder real sobre su cuerpo. Él decide qué le ponen o qué le quitan. Él decide si le ponen una sonda, si le retiran la sonda, en qué momento lo intervienen. Es un poder real sobre el cuerpo de la persona, de tal suerte que la persona, pues, está en manos del saber del médico. ¿Ok? El juez es otro estamento, ajá, que que tiene poder sobre nosotros. Incluso el poder de la palabra que tiene el juez puede decidir acerca del cuerpo de un sujeto. En este sentido, dice, lo que yo digo es lo que tú eres. Es una frase que vamos a ocupar para tratar de entender esto, ¿no? El juez le instruye su causa al criminal y le dice cómo se llama el crimen que cometió. Usted lo que cometió se llama peculado. Usted lo que cometió se llama homicidio en primer grado. Usted lo que cometió se llama robo, ¿no? Etcétera, etcétera. La conducta tiene un nombre en el lenguaje especializado, en la jerga técnica que aprendió el juez, ¿no? Con todo su conocimiento y que le permite llegar a esa conclusión, ¿no? En ese orden de ideas dice, el juez le señala al criminal, ¿sí? Le ordena a que acate su condena, ¿sí? Y pues si el criminal dice, pues yo no quiero, a mí no me parece, pues usted va a acatar mi orden porque yo soy la autoridad. Mi palabra es la ley, le dice el juez, ¿no? Y entonces, bueno, pues a través de lo que él dice, tiene un poder sobre el sujeto y el sujeto no puede replicar. Por más que diga, no estoy de acuerdo, por más que diga, quiero defenderme, por más que diga, si el juez ha dictaminado sentencia, esta persona ya no puede hacer nada al respecto, ¿no? El juez simplemente no le va a rendir explicaciones al criminal, no le va a estar explicando, oiga, mire que no, ya pasó esa fase a través de los abogados y demás, y el juez simplemente le está diciendo qué es lo que va a hacer. En este orden de ideas, decimos el juez nuevamente ejerce a través de su saber y de sus órdenes, que no son otra cosa que palabras, un poder sobre el criminal, un poder que el criminal no puede repeler, un criminal que afecta directamente a su cuerpo. ¿Por qué a su cuerpo? Porque el juez, en última instancia, decide si confina a la cárcel o no confina a la cárcel al criminal. ¿Eso qué quiere decir? Que el juez tiene poder sobre el cuerpo del sujeto para que quede encerrado o que quede en libertad. Así como el médico dice, no, lo vamos a internar en este momento, el juez, cuando dicta sentencia, puede decir, lo vamos a encerrar en este momento, ¿no? Y en ambos casos estamos hablando de que lo que pasa con los anormales es, en lugar de retirarlos, los empezamos a encerrar, ¿sí? ¿Qué pasa con el psiquiatra? Bueno, pues lo que yo digo es lo que tú eres. El psiquiatra diagnostica loco, ¿sí? Y le dice cómo se llama su enfermedad mental. Lo que usted tiene se llama esquizofrenia, lo que usted tiene se llama tal, ¿no? ¿Sí? Entonces, el psiquiatra le ordena al loco, que es como los hemos llamado, decimos, cuando vas al psiquiatra vas a ver al loquero, es lo que se da por convención. Yo no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, por convención de repente así nos expresamos, ¿no? Entonces, el psiquiatra le dice, ¿qué es lo que tiene? Y le dice, usted va a tener este tratamiento, ¿no? Y él puede que diga, oiga, pero yo no estoy de acuerdo. Pues no le estoy preguntando si está de acuerdo. Usted acatará este tratamiento porque así es la cosa. ¿Y cuál es el tratamiento? Que le van a dar unos toques eléctricos, ¿sí?
para que su actividad cerebral, que le van a hacer una incisión para hacerle una lobotomía, que le van a dar una pastilla para que, etcétera, etcétera. El enfermo no puede simplemente replicar, ¿no? Le dice, oiga, pues yo pienso que no ha tenido en cuenta tal o cual cosa. Eso no le interesa al psiquiatra. El psiquiatra ya tomó la decisión y el psiquiatra tiene un poder sobre el sujeto, ¿no? De tal suerte que ese poder lo ejerce a través de su saber, a través de sus órdenes que le da, y es un poder que simplemente el loco, como decimos acá, no puede replicar. En última instancia, el psiquiatra decide si confina o no al manicomio al loco. Es decir, si lo encierra. Así como el juez puede encerrar en la cárcel al delincuente, así como en última instancia, decimos, el médico puede encerrar al enfermo en un hospital. Es decir, hemos creado instituciones de encierro, ¿correcto? Para librarnos de estos anormales. ¿Ok? El maestro dice aquí, lo que yo digo es lo que tú eres. ¿Ok? En ese orden de ideas, el maestro examina al alumno y le dice, tu nivel de aprovechamiento es tal, ¿no? El maestro le ordena al estudiante acatar sus instrucciones y a no cuestionar su autoridad. Oiga, profesor, pues yo creo que esta tarea, no te estoy preguntando lo que piensas de la tarea, estoy diciendo que para que aprendas la tienes que hacer. Y no estoy poniendo en tela de duda ni es una situación democrática, esto es lo que vas a hacer, ¿correcto? El maestro pues, simplemente no le rinde explicaciones al estudiante sobre su cátedra. ¿Por qué escogí este autor? ¿Por qué de esta manera? No, yo no te voy a explicar eso. Esto es lo que tienes que saber y es lo que va a pasar, que está en el programa, ¿no? No te estamos pidiendo opinión sobre el programa, ¿ok? El maestro dice, ejerce a través de su saber y a través de las órdenes que le da el estudiante un poder sobre él, ¿sí? Ese poder, pues el estudiante no lo puede replicar, el estudiante no puede decir, bueno, pues yo quiero que me califiquen tales tareas, yo quiero que la evaluación sea ahora de este modo. No, 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 eso no se pone en duda, ¿no? Y directamente hasta lo puede castigar, ¿no? Y en una serie de cuestiones históricas anteriores, nosotros podemos ver que este poder era tan real que los mandaban ahí al rincón. O sea, todavía hay centros ¿cómo se llama? Perdón, aulas de clase donde mandan a detención para que pasen un determinado tiempo fuera de su salón de clase, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? En algunos casos, pues, los profesores ponían correctivos físicos, les zurraban una tunda a aquellos que se portaban mal o a aquellos que desobedecían. El castigo físico en las escuelas era muy socorrido en la antigüedad, ¿no? Y sí había un poder directo del profesor sobre el cuerpo del estudiante, ¿no? A mí usted no me responde, ¿no? Y le daban su manazo, ¿no? Lo jalaban así de las patillas o qué sé yo, ¿no? Bueno, entonces dice, el maestro puede decidir si reprueba o no al estudiante. Y si lo reprueba, ¿qué es lo que pasa? Lo confina a que regrese otro semestre más, otro año más a la escuela. Es decir, no deja que salga, sino lo que pasa es que lo encierra. Entonces el maestro encierra en la escuela, ¿sí? El psiquiatra encierra en el manicomio. El juez encierra en la cárcel. El médico encierra en el hospital. Lo que dice Foucault es que esto que empezó a ser para los anormales, ¿sí? Se hizo la norma. De tal suerte que nuestra sociedad ya no está confinando a los anormales, sino que nuestra sociedad propiamente es una sociedad del encierro, donde estar encerrado es la normalidad. Y en estos tiempos en los que yo estoy grabando esto, estamos en una situación muy delicada, encerrados, ¿no? En cuarentena a partir del COVID-19. Entonces, esto tiene mucha actualidad, ¿no? ¿Qué es lo normal? Lo normal es estar encerrado. Es lo que dice Michel Foucault. Y hay que ver cuánto tiempo tiene esto, ¿no? Saber es poder. Y estos estamentos que decíamos, estos grupúsculos que tienen ese saber especializado, tienen poder sobre los demás porque los pueden encerrar.
Entonces, ese saber que tienen les permite ejercer directamente su poder. El poder no está concentrado en una sola persona, el poder no está en un solo lugar físico, sino está repartido en grupúsculos, ¿sí? Que se están jaloneando todo el tiempo, por así decirlo, ¿no? Para disputarse ese poder. En este orden de ideas, dice Ibáñez, el poder atribuye la norma y se reserva el azar. ¿Qué quiere decir esto? Lo que nos está diciendo es que desde el punto de vista del poder, aquellos que tienen el poder, ¿sí? Establecen lo que debe ser la norma. Es decir, en otras palabras, los que tienen el poder deciden qué es lo normal. Esto va a ser lo normal. Pasando de acá es anormal, pasando de acá es subnormal. ¿Por qué? Porque nosotros ponemos la norma, ¿sí? Antes, ¿sí? Fumar marihuana era anormal o subnormal, estaba por abajo de la norma, por encima de la norma. ¿Por qué? Pues los abuelos, ustedes platiquen con los abuelos, ¿qué es lo que decían? No, en mis tiempos, ¿no? Los que fumaban marihuana eran considerados de lo peor, etcétera, etcétera, ¿no? Porque era un vicio deleznable, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. Con el tiempo eso ha cambiado. De modo tal que ahora mismo en el Congreso, pues ya se ha legislado acerca del uso lúdico de la marihuana. Por lo tanto, esa situación empieza a hacerse normal. Ya no es anormal, ya no es subnormal, empieza a hacerse la norma. ¿Y quién lo hace? Bueno, lo hace en este momento quien tiene un poder que es el poder legislativo. ¿Sí? Los que están en la Cámara en este momento están poniendo la norma. Y esa norma, pues, es una norma social, pero además es una norma jurídica. ¿Por qué? Porque lo están poniendo dentro del cuerpo legal de nuestro país. Están armonizando esa ley. Muy bien. Entonces, quiere decir que lo están haciendo parte de la norma. Por eso dice, el poder atribuye la norma y se reserva el azar. ¿Qué quiere decir que se reserva el azar? Que no deja posibilidad a que algo quede fuera de la norma, ¿sí? Sino que trata de que todo sea controlado precisamente a través de normas, para que nosotros no veamos situaciones, hay contingentes, situaciones azarosas, no. Todo tiene que ser controlado, ¿sí? Estamos viviendo una sociedad del control. Bueno, otra vez las dicotomías, diría Saussure, ¿no? La sociedad categoriza las cosas para poder entenderlas y manejarlas a través de las dicotomías. ¿Qué tipo de dicotomías? Lo que es bueno, lo que es malo. ¿Quién dice que algo es bueno? ¿Quién dice que algo es malo? Pues la convención, es decir, la sociedad, ¿no? Desde el punto de vista de Michel Foucault. Alguna vez le preguntaron a Michel Foucault, oiga, ¿qué es un delito? Y Michel Foucault dice, delito es aquello que está tipificado como delito en el Código Civil Penal, civil o penal, ¿no? Cualquiera diría, esta respuesta como que, ¿no? Lo que quería evadir dentro de la respuesta a Michel Foucault son aquellas cuestiones derivadas de valores o cuestiones éticas. Lo que quería hacer es acentuar la idea de que hemos decidido llamar delito a una conducta y ponerla dentro de una norma a través de una convención social, no porque haya una cuestión natural tendente a decirnos que algo es bueno o que algo es malo por naturaleza, ¿no? Desde el punto de vista de Michel Foucault. Desde el punto de vista de Michel Foucault también nosotros designamos qué es lo enfermo, qué es lo saludable, a qué le llamamos criminal, a qué le llamamos ciudadano, a qué le llamamos loco, a qué le llamamos cuerdo, pervertido, aceptado, permitido, prohibido, aceptado, marginado. Y de todas estas categorías, dice Michel Foucault, las que son más significativas para la constitución de la norma y la constitución de la sociedad son la inclusión y la exclusión. A quienes consideramos parte de nosotros, a quienes excluimos, qué consideramos que es lo normal, qué consideramos que no es lo normal, ¿correcto? En ese orden de ideas, pues, ¿qué hacemos con los anormales? Pues con los anormales les ponemos lo que dice Michel Foucault, creamos disciplina. Madre, ¿qué es eso de la disciplina? Bueno, pues lo primero que hacemos es los dividimos por clases. ¿Qué quiere decir que los dividimos por clases? Por ejemplo, por niveles.
Cuando uno va a una academia de inglés y se quiere aprender inglés, ok, ¿y qué sabe usted de inglés? Pues creo que puede entender, nos hacen un examen, nos dicen, usted está en este nivel. O sea, a partir de ahí toma usted clases, ¿no? Pero también hacen lo mismo con los criminales. Hay criminales de muy alta peligrosidad, de media peligrosidad, de baja peligrosidad, y dependiendo de su estatus, los van mandando a diferentes prisiones. Los enfermos, hay enfermos que pueden ser visitados por los parientes porque están en el piso, como se le dice, ¿no? Hay enfermos que están en terapia intermedia que admiten otro horario de visita y hay enfermos que están en terapia intensiva que no admiten visita, ¿sí? Dependiendo del nivel de su enfermedad, ¿no? ¿Sí? Del nivel de riesgo que tengan en cuanto a su propia vida. Y así sucesivamente, ¿no? De tal suerte que hemos dividido a la sociedad en diversos niveles, ¿ok? Entonces, lo primero es que nos dividimos por niveles a la sociedad. Segundo lugar, después los recluimos, ¿sí? En espacios de contención. ¿Qué es eso de espacios de contención? Pues los hospitales, ¿sí? Si están enfermos, los mandamos al hospital. Si están sanos, los mandamos a una fábrica en donde los obreros están calificados dependiendo de lo que saben hacer, o los mandamos a la cárcel por nivel de peligrosidad, o en las escuelas por grados escolares, o en los manicomios dependiendo de la enfermedad mental que tengan. Todo el tiempo estamos recluyéndolos y los estamos clasificando, ¿sí? A ver a dónde les toca. Dice Michel Foucault, ¿y después qué hacemos? Pues los ocupamos. Es decir, una vez que ya los dividimos, además les damos algo que hacer para que ocupen en su tiempo. ¿Y qué es lo que hacemos? Actividades rutinarias. ¿Cuáles son estas? Ejercicios, repasos, recreos, socializaciones y se repite el ciclo al día siguiente, ¿no? Y así estamos manejándoles disciplina. Eso es la disciplina, ¿no? Dice, observamos su comportamiento y dependiendo del comportamiento que tengan, les damos premios o les damos castigos, ¿sí? Y así vamos fomentando la normalidad. Si el sujeto se porta normal, entonces lo premiamos. Si el sujeto se porta anormal, lo castigamos. ¿Cómo lo castigamos? Lo vamos encerrando. Le ponemos más cosas que hacer, lo ocupamos más, ¿sí? Y entonces, bueno, pues el sujeto, ¿qué es lo que pasa con la disciplina? Con la disciplina se va haciendo más blando porque la sociedad ejerce un control sobre él y el sujeto va cayendo dentro de estas rutinas mecánicas, ¿sí? Y entonces estas rutinas mecánicas se convierten en su vida, de tal suerte que el sujeto pues acepta el encierro y acepta los niveles y acepta lo que hacen con su tiempo. Por ejemplo, en los centros comerciales, ¿sí? En los centros comerciales también ponemos a los sujetos a que no vayan por toda la ciudad, sino que en un solo lugar, encerrados, consuman, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo les ponemos? Les quitamos los relojes en la medida de lo posible para que no sepan cuánto tiempo tienen que estar ahí. Les ponemos actividades para que no salgan de ahí, para que ahí coman, ahí vayan al cine y saliendo cenen. Entonces, los queremos controlar en última instancia. Toda la sociedad lo que quiere hacer es el control desde el punto de vista de Foucault, ¿no? Dice, en suma, lo que hacemos es ejercer un poder sobre ellos, tanto como el control social sobre lo que ellos saben. ¿Qué quiere decir sobre lo que ellos saben? Que nosotros, como los hemos separado, entre ellos no tienen tantos contactos. Y nosotros, como los hemos separado, dependiendo del nivel que tienen de saber, del nivel de peligrosidad, etcétera, etcétera, impedimos que se alíen, pero impedimos que entren en contacto y se comuniquen. Y si no se comunican, pues se quedan con lo único que saben. La pregunta será aquí, y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Nosotros como sociedad hemos encerrado a nuestros grupúsculos sociales para controlarlos y para hacerlos predecibles, ¿sí? Pero, ¿qué pasa en la actualidad, no? Obviamente, esto lo escribe Foucault en los 80s. ¿Qué pasa en la actualidad cuando ya tenemos Internet? Vamos para allá en un momento, ¿no? Entonces,
vivimos las grandes reclusiones, dice Foucault, ¿no? Y acá tenemos las fábricas, las escuelas, los hospitales, los manicomios, que de alguna manera son estos grandes centros de reclusión, de contención de los anormales, ¿no? Pero dice Foucault, lo mismo pasa con la sociedad. ¿Por qué? Porque estos centros de reclusión se han vuelto modelo para toda la sociedad. Y entonces buscan ante todo una producción de cuerpos dóciles, cuerpos que puedan producir, es decir, cuerpos que tengan alguna utilidad social. Por ejemplo, aquí en el caso de la Ilustración, pues los reos son llevados a prisión, pero pues ya que están en prisión, pues hay que aprovecharlos y que hagan trabajo, ¿no? Trabajo por el cual no se les va a remunerar, pero que les permita ganarse su sustento. ¿Correcto? Entonces, desde este punto de vista, los centros de reclusión se vuelven modelos de sociedad. Es decir, ¿qué hacemos con la sociedad? Pues hacemos más o menos lo mismo, ¿no? Así como se disciplinan los presos, ¿sí? Es necesario disciplinar a toda la sociedad para conservar el orden. Y lo mismo pasa en el hogar. Pues, ¿qué es lo que pasa si te portas mal? ¿Qué es lo que te dice tu padre o tu madre? Dependiendo de quién tome esas decisiones, te dice, como te portaste mal, te castigo, no sales de tu cuarto, pero no puedes salir en todo el mes, ¿sí? Como ya hiciste, no vas a ver a tus amigos. Es decir, esto del encierro, de la incomunicación, de estar separado en una categoría por nivel, se convierte en la manera que nosotros proyectamos nuestra concepción acerca de la sociedad. Queremos que estén todos perfectamente categorizados, que nada se nos mueva, ¿no? Que estén perfectamente en sus categorías ubicados y que no tengan contacto entre sí y que los podamos ver de alguna manera estáticos y bien contenidos, ¿no? En el mercado, dice, en el consumo, en la fábrica, en la prisión, en todos los lugares los tenemos así. De tal suerte que la normalización de estas prácticas es suave. ¿Qué quiere decir normalización? Cuando estas conductas se hacen normales, ¿sí? ¿Es normal que te castiguen? Sí, es normal. A mí mastico con la boca abierta en la mesa y mi padre me manda a encerrarme en mi cuarto. Es normal. Es lo que hacen todos, ¿no? Pues sí, es lo que hacen todos. Es normal que cuando cometes un delito, pues te encierren en la cárcel. Es normal, ¿sí? Todo esto se va haciendo normal, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues que esa normalidad empieza a brincar a la fábrica, empieza a brincar a la escuela, empieza a brincar a otros lugares, ¿no? Dice, la ley reprime, pero la norma estructura los comportamientos. ¿Qué quiere decir que estructura los comportamientos? Que a veces hasta los mismos niños empiezan a entrar en esta cuestión disciplinaria, ¿sí? Cuando el profesor se voltea y un alumno sale de la norma y le hace a sus espaldas, los demás dicen, maestro, le está haciendo burla a fulano. Es decir, ya tienen la norma, dicen, esto es lo que debo de hacer. Por lo tanto, si hay alguien que se brinca la norma, lo señalo para que sea reprimido, para que sea castigado. En ese orden de ideas, con la normalidad, pues no es necesaria la represión y la coacción. La sociedad te está condenando porque no sigues la norma. Y entonces, a los que son anormales o a los que salen de la norma, los vemos con unos ojos que decimos, no, pues es que tiene que estar anormal. ¿Sabes qué? No te juntes mucho con él porque como que no está normal. Oye, trata de no frecuentarlo porque pues, tiene comportamientos anormales. Oye, entonces los empezamos a excluir. Pero aquí llamamos que es normal, aquí llamamos que es anormal, ¿sí? En los 80s, cuando empezó el SIDA, se pensaba que era una enfermedad exclusiva de los homosexuales y entonces el cuerpo social excluía a los homosexuales. Vino una discriminación tremenda y después eso se tuvo que revertir a través de los medios de comunicación, a través de la misma sociedad, porque estaba viendo como normal la enfermedad de SIDA y el comportamiento homosexual. Decían, pues es prácticamente lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo, pero lo estaban viendo como algo normal, ¿correcto? Bueno, cuando algo se normaliza, es decir, cuando se hace completamente normal, ¿sí? Entonces, dice Foucault, es lo que él llama el discurso, ¿no? En la palabra de Foucault. ¿Qué es el discurso? El discurso es cómo vamos construyendo de manera social lo normal. ¿Y qué es eso? Pues prácticamente a qué llamamos que es bello en la sociedad. Y esto va cambiando con el tiempo.
hay patrones de belleza que hemos olvidado o que hemos dejado atrás, los hemos sustituido por nuevos patrones, ¿sí? Hay cosas que nosotros decimos lo bueno. Pues, ¿qué es lo bueno? Bueno, pues antes era bueno hacer ciertas cosas, ahora ya no es tan bueno o es cuestionado, ¿no? Por ejemplo, antes era bueno que el hombre se sirviera de la naturaleza. Ahora hay grupos que cuestionan eso y dicen, ¿será bueno que nosotros nos aprovechemos de los animales? ¿No? Y entonces se están poniendo en tela de juicio eso. Eso hace que esos valores y demás estén cambiando constantemente, ¿no? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo justo? ¿O qué es lo razonable? ¿Qué es lo cuerdo? ¿Sí? Todo esto nos habla de niveles de normalidad, ¿no? Yo creo que lo justo es tal, ok. Yo creo que lo correcto es tal. ¿Por qué? Porque a nivel social se hace correcto o se hace incorrecto, ¿no? Si yo empiezo a decir una serie de chistes acerca de personas discapacitadas, pues a lo mejor hace 20 años decían, es de mal gusto. O sea, es una situación no tan preocupante, es de mal gusto. En la actualidad, ¿qué es lo que sucede? Que es políticamente incorrecto. Es decir, una persona haciendo chistes de un discapacitado, además de ser de mal gusto, decimos es totalmente inadecuado, refleja intolerancia, es una discriminación, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque va cambiando aquello que nosotros le vamos llamando normal. Se construye la normalidad, ¿sí? Ahora, por ejemplo, hay una verdadera situación del discurso de la violencia, es decir, de lo que se ha normalizado en términos de violencia en México, muy, muy preocupante porque la violencia hacia las mujeres ha incrementado los feminicidios a un nivel bárbaro, ¿no? Y aparte de ello, bueno, pues lo ha hecho además cotidiano. Entonces, la violencia hacia la mujer se ha normalizado, es decir, se ha hecho normal. Lamentablemente se ha hecho normal. Es un discurso ya en términos de Foucault, ¿no? Pero ¿quién es el que normaliza el discurso? Es decir, ¿cómo es que las personas adoptamos esos valores, ¿no? Pues dice Foucault, el poder de los que manifiestan el discurso no está en un solo lugar, sino que está repartido en muchas instituciones. En esto se parece mucho a Antonio Gramsci, ¿no? ¿Cuáles son esas instituciones? Pues por una parte están las instituciones religiosas, por otra parte está el Estado, la educación, el mercado, los grupos políticos o los medios de comunicación. Todos estos sectores entran en conflicto, ¿sí? Para ver cuál de ellos puede esparcir de una manera más extensa sus discursos, es decir, lo que ellos piensan que es normal a propósito de muchas de las cosas que vimos que es la vida social de las personas, ¿no? Bueno, en ese orden de ideas dice Foucault, el poder no hay algo que concentre el poder se ejerce, es decir, uno tiene influencia sobre las personas, sobre lo que hacen o dicen a partir de cómo es considerado algo normal, ¿no? La sociedad por encierro, ¿sí? La solución del encierro para solucionar los problemas que existían en ese entonces, ¿sí? Es proclamada por Jeremy Bentham, ¿no? Él viene con una solución que es crear un panóptico. ¿Y qué es un panóptico? Bueno, en un panóptico nos permite, ¿sí? La distribución arquitectónica de un edificio nos permite ver a cualquiera de las personas, ¿sí? Y que esas personas estén separadas entre sí y estén incomunicadas entre sí. Jeremy Bentham es el primero al que se le ocurre que en lugar de tener un calabozo y meter ahí a los reos, a los presos, y no saber qué pasa, tenerlo arriba, es decir, donde entre la luz y demás. Y la idea de Jeremy Bentham es crear una prisión. En esta prisión hay una torre central. En esta torre central pues hay unas vidrieras que permiten ver alrededor. Como está aquí en la ilustración, las personas verían hacia los vigilantes, hacia cada una de las celdas. En estas celdas, en cada celda está separado un determinado reo, condenado, de tal suerte que no se puede comunicar con el de al lado para aliarse y de repente hacer una coalición que detente el poder, ¿no? Que quiera
sublevarse y tomar el control de la situación, sino que están completamente contenidos a partir de que están separados y están incomunicados, ¿sí? Los tiene divididos por clases: baja peligrosidad, media peligrosidad, alta peligrosidad. Y la idea de Bentham es que creando esta arquitectura se puede controlar la sociedad. Poniéndoles a ellos una serie de rutinas, va a moldear su espíritu, va a moldear su carácter, y finalmente esa disciplina la va a hacer parte de su vida cotidiana, y cuando salga de la cárcel, pues él solito se va a disciplinar. Esa era la idea de Bentham, ¿no? Bueno, pues dicen acá, es la arquitectura del miedo. ¿Por qué la arquitectura del miedo? Bentham supone que los presos se van a portar bien porque saben que son vigilados, ¿ok? Y como son vigilados, la norma, es decir, lo que tienen que hacer, el discurso se va a imponer porque son monitoreados por alguien más. Así como el maestro monitorea el nivel de avance, de rendimiento del estudiante, así como el supervisor monitorea el nivel de avance en su tarea de las que están trabajando en la maquiladora, así como la jefa de enfermeras va a ver lo que hacen las enfermeras en los turnos, a ver si está bien. Es decir, nos hemos creado supervisores, ¿no? Esta idea de Bentham se lleva a cabo en algunas prisiones, incluso en Estados Unidos. Y la idea es que si las ventanas incluso de la torre central están lo suficientemente alejadas de las celdas, pues los reos no alcanzan a ver al vigilante. De tal suerte que se portan bien porque no saben si son o no vigilados en ese momento, si alguien los está viendo. La idea de Bentham es tal, ¿sí?, que dice que se imagina el que un reo pudiera entrar a la prisión, no saber si es vigilado, y resulta que a lo mejor en la torre central ni siquiera hay vigilante. Pero como ya todo está dispuesto en ese orden, el preso se siente vigilado y se va a portar bien. En ese orden de ideas, Bentham dice, es la arquitectura del miedo. Los presos se saben vigilados. Pueden ser vistos, pero los presos no ven al que los vigila. Y en ese orden de ideas, los presos, bueno, pues tienen una menor capacidad de poder sobre el que los está vigilando, ¿sí? El vigilante reifica al vigilado. ¿Qué significa esto de reificar? Para el vigilante, pues el reo pues, es una cosa más a vigilar, a controlar. Y como es una cosa, pues no es un hombre. Se hizo un experimento en la Universidad de Stanford en donde les dieron roles a cumplir, ya sea de reo o de carcelero, al azar a ciertos estudiantes. Pues después de cierto tiempo el carcelero, ¿sí?, aunque fuera su amigo el reo, entra en esta dinámica social en la que empieza a castigarlo, porque para él es una cosa que puede controlar, porque él tiene el poder, está desde afuera y lo está conteniendo, porque lo tiene encerrado, lo tiene incomunicado, lo tiene, ¿cómo se llama? De alguna manera ubicado en un determinado lugar. Bueno, pues eso pasa de manera constante en las prisiones, ¿no? Dice, el vigilante entonces se hace del poder. ¿Por qué? Porque sabe que el vigilado, ¿sí?, no puede ejercer fuerza o influencia alguna sobre él. Es decir, él lo ve, está monitoreando su comportamiento, pero el que está allá adentro pues no puede hacer nada sobre él, ¿no? O sea, a él lo encierran y ya. No puede ir a reclamar, está encerrado, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, dice Foucault, lo mismo pasa con la sociedad moderna en la cual hemos puesto la razón. La razón, dice, domina e instrumenta a los hombres. Y esto pasa en el panóptico. ¿Qué pasará, por ejemplo, en el panóptico? Pues es una invención prácticamente del siglo XVIII, ¿no? Jeremy Bentham, ¿sí? ¿Qué pasará en el siglo XXI? Pensemos, ¿habrá alguien que nos vigila sin que nosotros advirtamos que estamos siendo vigilados? Es decir, que haya un poder atrás de eso. Bueno, pues en la sociedad digital hay muchas personas que retoman las ideas de Foucault y nos dicen,
en esta sociedad, pues está pasando algo más o menos parecido. Nos tienen divididos, a cada quien nos tienen, no como parte de lo social, sino nos tienen en redes sociales. En esas redes sociales nosotros creamos nuestros propios grupos y al crear nuestros propios grupos nos estamos cerrando de los demás. Ya no es como en la sociedad de masas donde la información nos llegaba a todos por igual, ¿no? Sino que acá nosotros decidimos a qué grupo nos empezamos a adscribir y en esa función nos cerramos al contacto de todo lo demás, ¿no? Dice, en este sentido, que el panóptico, que es una tecnología de vigilancia para el disciplinamiento y producción de cuerpos políticamente dóciles, económicamente rentables y competitivamente productivos. ¿No pasará esto a través del mismo Internet, de las redes sociales? Porque si pasara esto, pues es una muestra fehaciente de que el verdadero poder es invisible. Nosotros no estamos viendo a quien nos vigila. Nosotros estamos dándole toda la información a alguien que se está enriqueciendo a través de ello, ¿sí? Las compañías que manejan las redes sociales saben quiénes son nuestros contactos, cuándo estamos o no estamos en nuestra casa, saben hacia dónde nos movemos, con quién nos movemos, saben lo que hacemos, lo que compramos, lo que dejamos de comprar, ¿sí? Es decir, tienen todo el poder sobre nosotros. Y si nosotros les estamos dando toda esa información, saber es poder. Y entonces tienen mucho saber sobre nosotros. De tal suerte que es una situación desigual. ¿Por qué es una situación desigual? Por ejemplo, cuando yo compro algo, ¿sí? Yo tengo que saber las cualidades del producto, los atributos del producto. Tengo que saber si tiene la calidad adecuada, si me va a ser útil para algo, si, etcétera, etcétera. Es decir, yo tengo que tener información sobre el producto y sobre la compañía que me lo vende. ¿Correcto? Antes, las compañías no tenían tanta información de nosotros, pero nosotros sí teníamos información de sus productos y de las compañías. Hoy en día, las compañías tienen más información de nosotros que la que nosotros podemos tener acerca de sus productos, lo cual nos coloca en una situación desigual. ¿Por qué desigual? Porque las compañías, al saber nuestras necesidades y al saber nuestra vida, colocan más rápidamente sus productos, teniendo como ventaja nuestras necesidades. En ese orden de ideas, dice también este paradigma, la sospecha de ser vigilado normaliza al sujeto y estructura la conducta deseada. Es más efectivo que la represión de la ley. Entonces, ahora nos dicen, ¿por qué no subes tal cosa al Facebook? ¿Sí? ¿Por qué no estás en la red social? Seguramente no estás en la red social porque no quieren que se enteren de tus actividades. Y si no quieres que se enteren es porque tienes algo que esconder. Porque todos los demás subimos todo lo que hacemos. Entonces, la misma sociedad nos está orillando a que sea lo normal decir todo acerca de nosotros, de tal suerte que ya no haya privacidad. Entonces, se podría decir que es un panóptico nuevo, ¿no? Dice, las ciencias humanas, finalmente dice Foucault, permiten controlar al hombre en lugar de conocerlo. Nos tienen contenidos y nos tienen en espacios donde no nos podemos comunicar entre nosotros, pero nos disciplinan. Nos dicen qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no tenemos que hacer. Nos dicen incluso a qué horas podemos salir de nuestra casa y a qué horas no. Hay, de hecho, una prohibición de que uno salga a ciertas horas de la noche en estos momentos que hay pandemia, ¿no? Por ejemplo. Bueno, Foucault entonces dice que en las sociedades modernas, pues el poder impone su verdad como la única válida, ¿sí? Y entonces el poder, dice, es el pastor del hombre. Es decir, el poder guía a los demás y les instruye acerca de qué hacer, qué pensar sobre todas las cosas. Antes, por ejemplo, nuestras madres nos decían, no se dice dónde vamos de vacaciones. No hables con extraños. Si alguien te ofrece algo, no lo tomes hasta que no lo conozcas. Ahora nosotros en Facebook decimos a dónde estamos en todo momento. Los extraños llegan a nuestro correo y nos ofrecen algo y les hacemos plática, o incluso nosotros podemos toda nuestra información para ver quiénes afines con nosotros. Las cosas han cambiado, ¿no? El poder, dice, fomenta el temor a lo anormal, a lo extraño. Los otros, y a los otros, dice, para erigirse como instrumento mediador entre la ira del enemigo y el destino del ciudadano. Es decir, en otras palabras, pues también
esta cuestión de lo normal está diciéndonos, oye, hay que tenerle miedo a los que son anormales. ¿Y qué es lo que pasa? Nuevamente, los excluimos, los desactivamos. Entonces, ¿cuál es la verdadera tolerancia que estamos teniendo, no? ¿Es un problema comunicativo? Pues sí es un problema comunicativo. Dice nuevamente Jesús Ibáñez en ese orden de ideas, el orden social es el orden del decir. ¿Qué quiere decir esto? Está hecho de dictados que prescriben camino y de interdicciones que proscriben caminos. En otras palabras, ¿sí? Dice Jesús Ibáñez que hay dos caminos, sociedades donde solamente haya órdenes para mantener el orden social, o sociedades donde haya interdicciones, interpelaciones, donde hay democracias y todos están, digamos, en espacios abiertos, ¿no? Dice, si los sistemas sociales fueran organizacionalmente abiertos e informacionalmente cerrados, como pretenden los burócratas, no sería necesario conversar. Todo sería control, es decir, todo sería una dictadura. Y se dice dictadura porque alguien dicta las órdenes y todos los demás obedecen. Nadie más tiene que hablar. ¿Sí? Bien, por supuesto que por el lado contrario, diría Foucault, donde hay poder hay resistencia. Es decir, si nosotros nos damos cuenta de que alguien está normalizando una determinada conducta, pues también a través de la misma comunicación, de unirnos con los otros, de establecer esto como una preocupación esencial, podemos salir a manifestar estas circunstancias y hacernos, ¿sí?, de adeptos que puedan apoyar esta causa, ¿no? Donde hay poder también hay resistencia, es decir, Foucault ve una luz al final del túnel. Pues estos son algunos de los libros de los cuales he sacado esta presentación. Foucault tiene muchos más, pero si ustedes quieren revisar Vigilar y Castigar o Las Palabras y las Cosas, son excelentes, excelentes libros con los cuales iniciarse en el pensamiento de este autor. Pues bueno, con esto hemos llegado al final de nuestra sesión del día de hoy. Espero les haya sido útil y les dé alguna idea acerca de cómo también la comunicación tiene un papel esencial en estas sociedades. Muchas gracias y hasta la próxima.